El doctor José Alfonso Colina, Asociación de Exiliados y Perseguidos Políticos de Venezuela, en Miami, nos acompaña para hablar sobre el proceso de revocatoria para Maduro. Fernando Insúa conduce la entrevista. ¿Adelo? Perdón, José Antonio Colina, discúlpenme. Bienvenido, doctor. Parece un ratito que arreglamos el audio, que tenemos un problema en el audio. A ver, ¿nos habla ahí, doctor Colina? Hola. Gracias. No, hay unos problemas. A ver, ¿me escucha ahí, doctor Colina? Le escucho perfectamente, muy bien, le escucho muy bien. Doctor Colina, buenos días y gracias por acompañarnos. Doctor Colina, siempre quedan las dudas sobre cualquier proceso democrático en Venezuela para sacar al régimen de Maduro, buscar una salida democrática a la situación venezolana. Siempre quedan dudas de su efectividad. Siempre quedan dudas de la propia unión que puedan tener la oposición y de que haya la voluntad democrática de salir del poder por parte del PSUV. ¿Cómo se puede dar este proceso revocatorio y qué garantías de éxito o de mediano éxito pueden tener? Bueno, realmente desde mi punto de vista y de la organización que presido, BEPEX, no hay ninguna posibilidad de éxito ni ninguna garantía. De hecho, en un comunicado que hicimos público el día martes, hemos calificado de error convocar un referéndum revocatorio en contra de Nicolás Maduro, porque, primero que nada, el referéndum revocatorio es un mecanismo establecido en la Constitución de Venezuela para revocar el mandato de un presidente legítimo en ejercicio. Si partimos de la premisa que hemos venido escuchando por parte de la oposición diciendo que este es un gobierno que está usurpando sus funciones y que es un gobierno ilegítimo, lo cual es cierto, entonces no tiene ningún sentido convocar un referéndum revocatorio. No se puede revocar lo que es ilegítimo. Y desde nuestro punto de vista, quienes están activando el referéndum revocatorio básicamente están reconociendo a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. El hecho de que él esté ejerciendo el poder de facto por la fuerza, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, no quiere decir que realmente tenga legalidad. Entonces no existe, bajo nuestro punto de vista, una posibilidad real de que esto pueda llegar a feliz término. Eso por una parte. Por otro, si hacemos un análisis, pongamos, ¿no?, hipotéticamente, o hagamos la salvedad de que se puede confiar en la situación electoral en Venezuela, lo cual no es nada confiable, pero pongamos que se puede confiar. Bueno, si nos vamos al resultado de las últimas elecciones, el régimen obtuvo 20 gobernaciones y la oposición solo obtuvo 4. Entonces, matemáticamente no hay posibilidad, si fuera el caso, de sacar a Nicolás Maduro por un referéndum revocatorio. Y por último, hay una tiranía, que es la última razón por la que estamos exponiendo, pero es la principal. Existe una tiranía que tiene controlado la autoridad electoral, eso está claro, que maneja a su antojo la propaganda electoral y los abusos que emplea el régimen, que maneja a su antojo a los grupos irregulares dentro de Venezuela que sabotean cualquier acción democrática que se pueda realizar. Así que no existe posibilidad alguna de revocar a Nicolás Maduro bajo un referéndum revocatorio, y por eso nosotros lo hemos calificado de error. Dada entonces la naturaleza del régimen, no se daría entonces un referéndum como el que se dio en Chile en su momento con Pinochet para una transición democrática, sino que no habría referéndum. Entonces, ¿qué camino proponen ustedes para la salida de Nicolás Maduro? Mira, el camino que nosotros hemos propuesto ha sido un camino en el cual se pueda articular de alguna forma una estructura, una organización tanto interna como externa que permita sacar por la fuerza, con una medida policial, por decirlo así, a Nicolás Maduro del poder. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Lamentablemente el territorio venezolano se ha convertido en un santuario de narcotraficantes y de terroristas. Para nadie es un secreto que opera el ELN y la FARC a su antojo dentro del territorio venezolano, abiertamente. También los cubanos castristas se encuentran dentro del territorio, y aunado a esto, Venezuela se ha convertido en un país de tráfico seguro al narcotráfico. Pasó de ser un país de puente a un país de tránsito y que alberga el narcotráfico y el terrorismo internacional. Entonces, bajo estas condiciones, donde están presentes grupos guerrilleros, donde están presentes elementos de G2 cubanos castristas, donde inclusive, aunque dieron una declaración recientemente que quieren hacer bases rusas en Venezuela, ya los rusos están en Venezuela operando en bases militares. Venezuela se ha convertido en un problema para la seguridad continental, y la forma adecuada para salir de eso
no es precisamente a través de una elección, no es precisamente a través de una negociación política, sino a través del uso de la fuerza, porque estamos hablando de grupos delincuenciales, de estructuras de delincuentes continentales que operan en territorio venezolano, y estamos hablando de grupos armados. Entonces, pensar que se puede salir de esto con una elección es imposible, y a eso hay que sumarle que tienen el apoyo de un amplio sector de la Fuerza Armada venezolana que, en vez de combatir a los grupos irregulares, prácticamente les permiten actuar abiertamente dentro de Venezuela. Entonces, los Estados Unidos y los países poderosos de la región deberían ver esto de la forma adecuada y entender que no hay manera de salir electoralmente de esta situación, porque voy a extenderme un poco más. Pongamos que se hace una elección en Venezuela y gana la oposición, pero entonces tienes a todos estos grupos dentro del país, tienes a los militares vendidos al castrismo y vendidos a los grupos delincuenciales. Entonces, ¿de qué forma tú puedes gobernar un país que está secuestrado por pandillas y por grupos de narcotráfico? No hay manera de hacerlo, y es por eso que para nosotros la vía electoral no es la adecuada. Pero, ¿cómo puede darse esta propuesta de intervención? Sería de un país, por ejemplo, Estados Unidos, pero estas intervenciones, si no se da con un apoyo local, puede ser visto como una invasión, puede ser un atolladero sin salida o una no solución al conflicto. Y me refiero a que ¿qué han hecho los propios venezolanos para organizarse? La propia oposición para organizarse en ese tema de combate al régimen de Maduro. Bueno, muy sencillo, y te lo voy a explicar de manera detallada. Los venezolanos han hecho su parte. De hecho, hace un par de años, y lo puedes buscar a través de la web, los militares que se encuentran en el exilio hicieron un censo, se organizaron, sacando la cantidad de militares que hay en diferentes países, una estructura que se organizó y que se le puso en la mano al presidente interino Juan Guaidó, de forma tal de poder complementar o de poder ayudar para llevar adelante esa tarea. Eran aproximadamente unos 9.000 efectivos militares. Lo que pasa es que no existió la voluntad política del gobierno interino, ni tampoco la voluntad de poder hacer presión en la región para que entiendan que la salida en Venezuela es a la fuerza. De hecho, cuando se dio la operación Gedeón, que fue una operación muy mal estructurada por parte de unas personas pues que lamentablemente fueron infiltradas por el régimen, se hizo en territorio y se organizó en territorio colombiano. Obviamente el gobierno del presidente Duque no dio el apoyo necesario ni tampoco colaboró, pero bueno, hubo una medio estructura que fue infiltrada y después fracasó lamentablemente cuando llegó a Venezuela. Yo lo que quiero decir con esto es que si a ese censo, si a esa estructura organizativa que se ha hecho y a los intentos que se han hecho hubiesen contado con el apoyo continental, ahorita la historia fuera otra. Entonces, en materia militar sí se han estructurado organizaciones. Lo que pasa es que lamentablemente el gobierno interino no ha tenido la voluntad política para impulsar esto, y él tampoco ha hecho lo necesario para convencer a los países de la región de que en Venezuela la salida lamentablemente tiene que ser por el uso de la fuerza, y que si no se hace, esto sigue de una forma u otra pues apoyando y aumentando la desestabilización en América Latina, porque esto ha generado una gran cantidad de venezolanos que se han ido en otros países, ha generado que la guerrilla y el narcotráfico operen en Venezuela de manera libre para expandirse hacia otros territorios del continente y hacia Europa, y lamentablemente si Nicolás Maduro sigue en el poder, eso es lo que va a seguir ocurriendo. Pero bueno, políticamente no ha existido la voluntad, y diría yo que como políticamente no hay la voluntad de las personas que están supuestamente llamadas a ejercer este liderazgo, pues también los países de la comunidad internacional no toman este mecanismo, que sin duda es muy traumático. Hay otras vías también. En Venezuela hay hambre, en Venezuela hay una gran cantidad de deficiencias en materia alimentaria y de medicina. De repente, tratar de introducir ayuda humanitaria con la intención de abastecer al pueblo también podría generar un quiebre dentro de Venezuela. Así que hay múltiples vías, que no es nada más la electoral, y que si se cuenta con el apoyo internacional pudieran dar resultados. Doctor Colina, pero hay unos planteamientos que se debe hacer a lo que usted propone, que es grave sin duda. Lo primero es cómo argumentar ante el propio pueblo venezolano que una intervención de esa manera no es tan de facto y tan arbitraria como la tiranía de Maduro. ¿Cómo argumentar que el derramamiento de sangre no va a ser mayor que la miseria presente? ¿Cómo argumentar que al menos un solo gobierno de la región, fuera de los Estados Unidos, que incluso lo veo difícil, apoye una acción de invasión de ese tipo? ¿Y cómo argumentaría usted que está dispuesto a ver ese precio en sangre? Está empleando el término invasión y eso es un término inapropiado. Nadie está hablando de invadir nada.
O sea, aquí no se está hablando de ninguna invasión. Tú no puedes invadir lo que está en territorio o en manos de la ilegalidad. Entonces el término invasión me parece que es completamente inapropiado. Y segundo, si se hace una encuesta dentro del pueblo venezolano, ¿no? Del pueblo, de la gente en la calle, te darás cuenta que lo que están esperando y lo que estarían deseando es que pudiese haber algún tipo de intervención de fuerza. ¿Por qué? Porque estos son unos delincuentes y unos criminales. Es como que tú me trataras de decir que alguien roba un banco y tú vas a ir a un acuerdo, una negociación para parar el robo del banco. No, tú utilizas la fuerza policial. Y los venezolanos están claros con eso. Bueno, que la población a lo mejor no se ha estructurado de la manera correcta para lograr ese objetivo. Bueno, eso sí lo podemos aceptar. Pero hay elementos que sí lo han hecho. Entonces no podemos hablar de invasión cuando se trata de la libertad de un país. Yo creo que el término sería completamente diferente. Y si vamos a la ubicación geográfica y geopolítica de Venezuela, al que más le conviene que esto suceda es al gobierno de Colombia, porque lamentablemente ellos no han podido derrotar a la guerrilla colombiana porque Venezuela se ha convertido en un pateadero y un aliviadero de los grupos guerrilleros en la región. Desde Venezuela se han planificado atentados en contra del presidente de Colombia. Desde Venezuela se han ejecutado y se han llevado acciones de la guerrilla para hacer atentados terroristas en Colombia. Entonces, ha habido una declaración de guerra por parte del régimen de Nicolás Maduro hacia Colombia en múltiples oportunidades que el gobierno colombiano no ha querido responder, obviamente, y tendrá sus razones, pero pienso que si se ve el problema de la forma adecuada y la magnitud del problema como tal, bueno, yo pienso que sería un caldo de cultivo apropiado, porque Venezuela representa un problema para la región, la desestabiliza de manera sistemática con todo el albergue que le ha dado a grupos terroristas y con toda la ayuda económica, que ahora es menos, pero en el pasado fue mucho, que le ha dado no solo a la izquierda, sino también a los grupos irregulares de la zona. Doctor Colina, pero ahí va otro tema, ¿no? ¿No sería primero desestabilización más grande el actuar por la fuerza y segundo, no sería apropiado recordar que el conflicto colombiano nace en los años, en mediados del siglo pasado, por el uso de la fuerza? Las soluciones al braveo también han causado ese tipo de sangre. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. El conflicto colombiano no nació por el uso de la fuerza. Al contrario, el conflicto colombiano estuvo a punto de acabarse cuando el presidente Álvaro Uribe implementó las políticas de seguridad democrática en Colombia y derrotó o intentó derrotar militarmente a los grupos guerrilleros en Colombia. Lo que pasa es que lamentablemente, al momento en que Uribe llega al poder, Hugo Chávez llega al poder en Venezuela y Hugo Chávez le da protección a la guerrilla colombiana. Entonces no podemos decir que el problema en Colombia surgió por el uso de la fuerza. Es completamente erróneo ese planteamiento. Pero la violencia en los años 50 lo que estoy hablando, el comienzo del conflicto entre liberales y conservadores, que se derramó en décadas de violencia hasta ahora, nace de las soluciones por la fuerza a mediados del siglo pasado. A eso me refiero. Entonces, ¿por qué pensar en las armas ahorita? Ya va. La guerrilla, ¿por qué surge en Colombia? La guerrilla no surgió por el uso de la fuerza en Colombia. Realmente no surgió por eso. Eso, o por lo menos lo que yo conozco de la historia, no surgió por eso realmente. Surgió por una reivindicación de los derechos de no sé quién, y después que la guerrilla surgió para tratar de hacer llegar a unos grupos a ser respetados, entonces surgieron los grupos paramilitares y ahí comenzó la violencia en Colombia. Pero en Venezuela ya la violencia está tácitamente está dada por los grupos guerrilleros irregulares, por los grupos locales irregulares. Entonces, ¿de qué forma pretenden contrarrestar esta acción? O sea, que le hago un último planteamiento, doctor Colina. ¿Por qué no buscar soluciones que sí se han dado? Y le doy tres ejemplos. En Polonia se derrotó al comunismo con solidaridad, un movimiento pacífico. Al apartheid en Sudáfrica con un movimiento pacífico. Y en Chile, después de jornadas de movilización de una década entera con elecciones, la concertación derrotó a Pinochet. ¿Por qué soluciones así no se plantean también en Venezuela, que es un pueblo valiente y capaz de hacer en sobremanera esas cosas? Por una sencilla razón. Tanto en Chile como en Sudáfrica, el que llevaba a cabo la violencia, en el caso de Sudáfrica eran los ingleses y en el caso de Chile eran los militares. En el caso de Sudáfrica, los ingleses pues tenían cierta cordura después que hicieron atropellos y hicieron cosas atroces, violaciones de derechos humanos, y en el caso de Chile, Pinochet, con todo y que era un dictador, tenía cierta cordura. En Venezuela eso no existe. En Venezuela no son ni otro país, ni tampoco son unas fuerzas armadas coherentes. ¿Qué hay en Venezuela realmente? ¿Quién está gobernando? El narcotráfico, está gobernando el AMPA, están gobernando la delincuencia organizada continental. Esa es la gran diferencia. Entonces el hecho de que Nicolás Maduro se vaya del poder
¿no? O acepte irse, cosa que no va a ocurrir, no quiere decir que estos grupos vayan a dejar de operar, que son los que realmente gobiernan en Venezuela. Y te estoy hablando de lo superfluo, te estoy hablando del ELN, de la guerrilla, te estoy hablando de los militares corruptos, ni siquiera te estoy hablando de algo mucho más abajo, que es real, que son los grupos locales que utilizan la fuerza, que fueron armados por el mismo régimen para amedrentar a la población y ahora se han convertido en bandas criminales que operan no solo desde las cárceles, sino desde las calles de Venezuela. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿cómo tú derrotas eso militar? ¿Cómo tú derrotas eso con una elección? Doctor Colina. ¿Qué diferencia ese proceso? Doctor Colina, si bien piden la intervención de países, insisto, se pide la intervención de todos los países regionales, pide la intervención de Colombia, dada la afectación que tiene por el régimen de Maduro y las constantes provocaciones, la intervención de Estados Unidos, pero insisto, no hay un solo grupo o no hay una sola facción formal de venezolanos que esté peleando contra el régimen de Maduro y que le haga pensar a algún país que intervenga de que va a recibir apoyo local de alguna milicia o guerrilla local. No han hecho nada por organizarse militarmente contra el régimen de Maduro. Eso es algo que se ve y es evidente, al menos internacionalmente. Lamentablemente lo verás tú, de acuerdo a la información que manejas. Me imagino que no manejas suficiente información porque yo no creo que eso sea verdad. No hay ningún... Señor, es que usted... Déjeme darle los indicios, déjeme dárselos. ¿Cuáles tiene? Pérez, que fue asesinado hace 4 años, era un policía que tenía un grupo y estaba operando dentro de Venezuela y fue asesinado. El capitán Juan Carlos Caguaripano, que robó un parque de armas en Venezuela para dárselo a su grupo que estaban operando internamente dentro del país, también lo hizo. El grupo, la operación León, que fue infiltrada por el régimen, fueron 200 militares que fueron a costa venezolana e ingresaron a territorio venezolano. Y yo mismo le estoy hablando en primera persona, que hicimos un censo y estructuramos una organización hace 2 años que involucraba a todos los militares que estaban en el exilio y no fueron tomados en cuenta. Entonces, yo creo que decir que no se ha hecho nada, bueno, no es adecuado. Se ha intentado ahora que, lamentablemente, quienes tienen que potenciar eso, quienes tienen que llevar la información de la forma correcta y convencer a los gobiernos de la región para que nos apoyen, no lo han hecho, que en este caso es el gobierno interino Juan Guaidó, eso es otra cosa. Pero decir que no se ha intentado nada, me parece que es injusto, porque sí se ha intentado, inclusive ha costado vida de venezolanos, dentro y fuera del país. Doctor Colina, pero cuando al final hablamos de eso, de hablar con militares, de toma de parques de armas, de insurrección, ¿qué lo distingue de los mismos guerrilleros comunistas que causan destrucción y muerte en Colombia? ¿Qué nos hace moralmente distintos si apoyamos ese tipo de cosas? Que estás luchando por la libertad de un país para beneficiar a millones de venezolanos, sencillamente no estás apoyando algo para delinquir y para atentar contra la sociedad. Esa es la pequeña diferencia, esa es la gran diferencia. Tú tienes derecho a defenderte, tú tienes derecho a pelear por tu libertad y por tu democracia, por la libertad de tus seres queridos. Si ustedes, en este caso tú que me estás diciendo eso, no puedes ver que el éxodo de venezolanos, de 6 millones de venezolanos por el mundo entero, es producto de la grave crisis que está viviendo Venezuela, entonces no estamos hablando en la misma página. Entonces, ¿cómo me puedes comparar una acción de fuerza para derrotar a una narcotiranía, una cleptocracia que está demostrado que está llena de narcotraficantes, de guerrilleros, de delincuentes, a decirme que es lo mismo que puede intentar hacer un militar o alguien que tome las armas para derrotar eso? Me parece completamente incongruente ese planteamiento y es hasta injusto, es hasta injusto, porque estamos hablando de un individuo en Venezuela, pues que se ha aliado con los delincuentes de la región, que su cabeza tiene recompensa por participar en el narcotráfico y sus principales jerarcas, que tiene preso en solicitud de extradición una cantidad de elementos alrededor del mundo por haber estado involucrado en lavado de dinero y en narcotráfico. Entonces, ¿cómo podemos pensar que es siquiera lógico decir, bueno, qué diferencia hay entre alguien que quiere tomar unas armas y enfrentar al régimen por la fuerza a estos grupos guerrilleros? Inclusive me parece hasta algo inadecuado. Doctor Colina, si usted quiere acotar algo más, se lo agradeceremos. Agradezco por la participación y por este franco y sincera conversa y debate. Adelante con su última reflexión, doctor Colina. No, realmente lo que quería decir es que es interesante o sería importante que los países de la región, ya no solo los mandatarios y los políticos, sino la misma sociedad, aunque tiene muchos problemas, pudieran evaluar al detalle lo que ha ocurrido en Venezuela, porque
realmente que se piense que una salida de fuerzas es comportarse igual que los guerrilleros es alarmante y es traumático y sin duda alguna es preocupante. Eso es todo. Yo pienso que la libertad merece utilizar cualquier mecanismo para lograrla. Y muchas gracias por la oportunidad. A usted agradecido por haber tenido la amabilidad de compartir con nosotros los micrófonos de RTP. Una gran mañana, doctor Colina. Hasta luego. Muchas gracias. Buenos días.